Busque conmigo en Romanos capítulo 5. Si usted tiene su Biblia convencional o tiene su Biblia en el iPad, en el teléfono, en el iPhone, en el Samsung, en el Galaxy, busque ahí su Biblia, Romanos capítulo 5, verso 8. Quiero compartir una palabra, una enseñanza doctrinal en el día de hoy. Esto es lo que se llama una enseñanza doctrinal, que tiene que ver con la salvación de nosotros. Esta es una enseñanza puramente cristiana, teológica, bíblica, cristocéntrica. Y este es un tema que usted tiene que dominarlo, porque a partir de hoy usted va a entender por qué está aquí. Si usted no lo entendía, usted va a entender por qué está aquí, por qué le dio su vida al Señor, porque usted necesita de Dios, por qué necesita de Él. Usted lo va a entender en el día de hoy. Voy a leer en Romanos capítulo 5 un solo verso, el versículo 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es mi versículo favorito de la Biblia, entre otros, como citó Castor el domingo pasado. Mas Dios, vamos a decirlo todo a coro, ¿verdad? A las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a hablar estos minutos que me quedan acerca de la gracia de Dios. Y yo sé que usted ha oído la palabra gracia en canciones, en prédicas. Incluso decimos gracias por los favores que recibimos. Pero estoy seguro que muy pocas personas ahí afuera entienden el peso de la palabra gracia. Y yo quiero contar una historia hoy que refleja un poco lo que significa gracia. Porque es muy alto y sublime cuando nosotros hablamos de gracia. Y yo quiero que ustedes lo entiendan, porque por esa gracia de Dios estamos tú y yo acá. En tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, a finales de la década de 1760, una familia de esclavos estaba siendo vendida en Virginia. Ustedes saben que en el sur la esclavitud era muy fuerte, y aún después de la guerra civil quedaron remanentes de esclavitud que se fueron postergando muchos años después de la guerra, antes de ser abolida 100% la esclavitud en los Estados Unidos. Cuenta la historia que había un esclavo llamado Hugo, que tenía una esposa y 3 hijos que habían nacido en la esclavitud. Cuenta el historiador que un día cualquiera esta familia estaba siendo subastada en un campo libre de Virginia. Ahí estaban todos los compradores deseando adquirir buenas piezas de esclavitud. En aquel entonces un esclavo podía costar de $800 a $2,000. Y era vendido al mejor postor, porque los esclavos eran subastados en lugares públicos, por decirlo así, en subastas públicas. Y el mejor postor, o sea, el que daba más, se quedaba con ese esclavo. Cuando subió Hugo, un hombre fuerte de 6 pies 5 pulgadas, fuerte, con sus espaldas anchas, sus dientes emblanquecidos, su esposa, una mujer alta, fuerte, oscilaban entre los 35 y 40 años, 3 hijos entre 6 y 1 año. Ahí estaban en la tarima, y el subastador decía: aquí tengo un esclavo fuerte, joven, que también viene acompañada de una esposa que sabe hacer todos los oficios de la casa, sabe cocinar más de 125 platos, hablan 2 idiomas, inglés, francés.
Es una especie que no se había visto en esta granja. Y comenzaron a levantar las manos aquellos granjeros ofreciendo dinero por él. Unos ofrecían 800, otros ofrecían 900, otros ofrecían 2000, otros ofrecían 2800, otros ofrecían 3000. Y cuando ya nadie daba más de 3000, el subastador dijo: tengo un granjero que está interesado en comprar esta familia por $3000. Y cuando estaba a punto de decir $3000 a la una, $3000 a las dos, un anciano levantó las manos y dijo: doy $9000 por él. Oiga eso, a finales de la década de los 1700, 1650, doy $9000 por él. Se hizo un silencio sepulcral en aquella granja. La gente no podía dar crédito que un anciano que posiblemente no hubiera podido disfrutar de toda la vida útil que ese esclavo le podía brindar, porque ya era un anciano, estaba dispuesto a pagar $9000. Se hizo un silencio en aquella granja, y cuando el anciano venía con el dinero en la mano, aquel esclavo llamado Hugo irrumpió en aquel silencio y dijo: sépase todo granjero que me vaya a comprar hoy, que esté dispuesto a matarme a mí y a toda mi familia, porque no voy a trabajar, no voy a seguir siendo un esclavo. Se puso de espalda y dijo: ya no me cabe una herida más en mis espaldas. Mis manos están llenas de heridas y de cicatrices. Le rompió el vestido a la esposa en la parte de atrás y enseñó debajo de aquella pequeña y diminuta blusa las cicatrices de los latigazos y de los golpes que había recibido aquella pobre mujer. Dijo: estoy dispuesto a morir con toda mi familia. Estoy dispuesto a que sea esta el último día el cual vivo como esclavo. Y a pesar de las palabras de aquel esclavo que se oían tan fuerte en aquel auditorio, el anciano seguía caminando hacia el subastador con los $9000 en la mano. Y más fuerte gritaba Hugo: no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a mover un dedo. Debe estar dispuesto a matarnos, porque no vamos a ser esclavos. Con todas las palabras que Hugo decía, aquel hombre pagó los $9000 y recibió los certificados que lo acreditaban de 5 esclavos que había comprado en aquella subasta. Lo montó en su carreta y todo el camino iba aquel hombre diciendo: no voy a trabajar. Cuando lleguemos a su finca, esté dispuesto a matarme, porque no voy a trabajar. No vamos a mover un dedo, no vamos a tocar un instrumento, no vamos a tocar una herramienta, no le vamos a poner la mano a un pico ni a una pala, ni siquiera vamos a entrar en el granero. Esté dispuesto, bajando de esta carreta, a matarnos. El camino fue largo. Y largo se hizo la réplica de este esclavo llamado Hugo, diciendo una y otra vez: no voy a trabajar. Cuando llegaron a la finca, notó aquel esclavo que no era un rancho muy grande. Había una casa pequeña, habían 2 o 3 animales, había un pequeño granero. Así que lo recibieron unos 5 o 6 trabajadores de aquel anciano, y se aprestaron rápidamente a quitarle los grilletes que tenían en el cuello, que tenían en las manos y en los pies. Y así lentamente, bajándose el anciano de la carroza, le dijo: eres libre. Te compré para que seas libre. Sacando de su bolso unos papeles, le dijo: esa finca es tuya, esa casa es tuya, y esos animales son tuyos, para que los trabajes y sean una familia, y hombres y mujeres felices, para que disfruten de la vida. Aquel esclavo, cuando vio la actitud de aquel anciano, se tiró al suelo, lo abrazó a los pies y le dijo: quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu esclavo. Quiero trabajar para ti.
Y el anciano le decía: no, no vas a trabajar para mí. Y él, abrazado, dijo: sí quiero trabajar para ti. Quiero dedicar hasta el último segundo de mi vida, quiero dedicar el último aliento de lo que soy a trabajar por el hombre que me compró para hacerme libre. Esta historia refleja la gracia que tú y yo hemos recibido. Que estando en esclavitud de la maldad, del pecado y del mundo, que siendo enemigo de Dios y estando a la espalda de Dios, el Padre no le importó descender a las partes más bajas de la tierra, hacerse como uno de nosotros y morir allí en la cruz del Calvario para redimir a toda la humanidad, entonces así darnos la libertad que hoy tú y yo tenemos. Miren, interesante, cuando una persona dedicaba a su hijo a Dios, la Biblia dice que todo primogénito debía ser dedicado a Dios. Debía ser entregado a Dios para servicio al templo. Si una familia no quería entregar a su hijo para el servicio de Dios en el templo, podía redimirlo. Y esa redención se llama redimir, pagar el precio más alto por alguien. Noten ustedes que el anciano tuvo que pagar $9,000, 3 veces más lo que valía el esclavo. Porque la palabra redimir se puede traducir como pagar el precio más alto por una persona a la cual tú quieres redimir. Número 1, cada primogénito estaba comprometido con Dios, con el templo y el ministerio. No podías desligarte de ese compromiso solo con un sacrificio y con una ofrenda que tú pagabas, lo que se llama redimir. Redimir a tu hijo que había sido dado como primogénito o a tu hija. En el caso de Dios, Dios entregó a su hijo primogénito en la cruz del Calvario. Lo entregó para morir en el lugar de cada uno de nosotros. Y hay algo maravilloso aquí, que el Padre podía pagar el rescate por Jesús. El Padre podía pagar el redimir a Cristo. Por eso es que Cristo en la cruz del Calvario, esperando que el Padre le redimiera y le evitara la muerte en la cruz, allí en el Getsemaní, Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, si hay otra manera de salvar la humanidad y que yo no tenga que ser crucificado, lo puede buscar. Pero al fin dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que en la cruz del Calvario el Señor dijo: Padre, me has abandonado, me has dejado solo. Allí Jesús se encontró con la soledad, que el Padre que estaba supuesto a redimirlo no se apareció el día de la muerte, porque de Dios haber redimido a su hijo, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Así que el Padre prefiere pagar el precio más alto, la vida de su único hijo en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos salvos por esa gracia. Esa palabra gracia viene del griego koiné charis, que significa favor no merecido, regalo que no se puede comprar. La palabra gracia que utilizamos hoy en día en la Biblia se refiere al inmenso amor que Dios está dispuesto a dar y hacer por cada uno de nosotros, dándonos aquellas cosas que tú y yo no merecemos. Miren algo interesante. Cuando la Biblia habla de gracia, cada vez que usted oiga la palabra gracia en la Biblia, se refiere al favor que tú y yo hemos recibido de parte de Dios sin pagar un centavo, sin tener que hacer un esfuerzo. Y cuando Dios vio a la humanidad que estaba condenada, envía a su Hijo para salvarnos. La primera parte de esto trata acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia contiene 3 realidades que nosotros no podemos olvidar. Lo primero, la Biblia narra la creación y el origen del hombre. La Biblia narra la caída del hombre.
Y la Biblia nos ilustra acerca de la redención del hombre. La palabra redención significa levantar al hombre del pecado, pagar el precio más alto para redimirlo de su condición de esclavo, de pecado, de maldad, y librarlo de la muerte y del infierno. Así que la Biblia es el único libro que enfrenta estas tres realidades. Fuiste creado por Dios. La Biblia nos enseña que el hombre, a pesar de haber sido creado por Dios, cayó en pecado, entregándole su vida al diablo, al pecado, hipotecando su vida eterna, su salvación, su alma y su espíritu. Y la Biblia nos enseña cómo después que el hombre fue creado, cayó en pecado, fue redimido por la sangre de Cristo. A eso llamamos gracia. Miren, la Biblia fue escrita por 40 personas. Tome nota, muy importante. La Biblia fue escrita por 40 personas en un promedio de 4,000 años, comenzando con Abraham y Moisés, que fueron los primeros que comenzaron a escribir la Biblia. Y estamos hablando 12,000 años aproximadamente antes de Cristo. Se comenzó a escribir la Biblia. Estos 40 hombres, que muchos de ellos nunca se conocieron y que vivieron en diferentes épocas y tiempos, ¿verdad? Y que en 4,000 años, separado obviamente desde el año 12,000 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, cuando se escribieron las cartas. Hay algunos que dicen todavía el año 95 después de Cristo pudo que haber sido escrito el Apocalipsis, y las cartas del apóstol Pablo se escribieron ya en el siglo I de nuestra era, o sea 100 años después de Cristo. Así que desde Abraham hasta Juan, que fue el último que escribió el libro del Apocalipsis, podemos ver 40 hombres que no se conocieron, no vivieron juntos y que se tomó 4,000 años escribiendo la Biblia. Ahora, tome un dato importante de esto: ninguno se contradice. Ninguno. No se conocieron, no se pusieron de acuerdo para escribir y no se contradicen el uno del otro. Es más, le voy a dar un dato importante para que usted lo sepa. El libro de Isaías y el libro de Daniel fueron libros tan perfectos, hablando acerca de la vida de Cristo y de la iglesia, y hablando de los 5 imperios que iban a haber en la tierra, que los enemigos de las Sagradas Escrituras dijeron que el libro de Isaías y el libro de Daniel se escribió después que sucedieron los hechos por los apóstoles. Oiga eso, se atrevieron a decir que los apóstoles, para que confirmar lo que la Biblia decía de Cristo, lo escribieron después que sucedieron los hechos, porque fueron perfectas las profecías de Daniel y de Isaías. Pero Dios es tan bueno que en el año 1963, en las cuevas de Qumrán, en lo que era Jordania, aparecieron lo que se conoce los rollos de Mar Muerto, y apareció la Biblia más antigua que hasta ahora se conoce. Se escribió 350 años antes de Cristo, y se habían mutilado muchos de los libros del Antiguo Testamento, pero habían 2 libros que no le faltaba ni una letra ni una tilde. ¿Cuál ustedes creen que fueron? El libro de Daniel y el libro de Isaías. Dale el aplauso. Y solo así, José, reconocieron. Tú has estado ahí conmigo en la cueva de Qumrán. Luis ha estado ahí conmigo en las cuevas de Qumrán. Asun, Elisa, todos los que han viajado conmigo a Israel, hemos visto el museo que se le ha hecho a los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados allí y que no pudieron desmentir lo que la Sagrada Escritura dice. La Biblia fue escrita en 5 idiomas actualmente. Es el libro más traducido, es el libro más vendido, es el libro más discutido, es el libro más atacado. Imperios que se levantaron en contra de la Biblia ya no existen hoy, y la palabra de Dios permanece aún en medio de nosotros. Y es precisamente ese libro, la Biblia, que habla acerca del origen del hombre. Ningún otro libro habla acerca del origen del hombre. No hay otro libro en la faz de la tierra que nos dé una narrativa acerca del origen del hombre que pueda ser convincente fuera de la palabra de Dios. No la hay, no la hay. Hay mitología griega, hay mitología
de nuestros indígenas, hay mitología de Egipto, pero oiga la palabra mitología, son cuentos y fábulas inventadas por el hombre, narrada en su cultura y narrada en su gramática y en su literatura. Pero solo la Biblia tiene una respuesta contundente al origen del hombre. Nadie más. Nadie más. Quien se ha opuesto a la Biblia, por decir la ciencia a través de los años ha tenido que estar inventándose. Por ejemplo, la ciencia decía que la tierra era plana. La ciencia. Antes de que Galileo Galilei y Cristóbal Colón dijera que la tierra era redonda, ya Isaías y el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, ya hablaba acerca de la redondez de la tierra. Y predicador o pastor que se atrevía a decir en tiempo de la Inquisición que la tierra era redonda, contradiciendo la Iglesia Católica y contradiciendo la ciencia, era condenado a muerte. Mas sin embargo, los científicos, después del descubrimiento de América, después del planteamiento que hizo Colón, porque se creía, como se llamaba el Atlántico, que era el gran mar, y si se llegaba a la orilla del gran mar, había una gran cascada que te hacía caer en el infinito, de donde tú jamás podías sobresalir. Mas sin embargo, por un error de cálculos, quien buscaba una ruta a la India, Dios se encargó de llevarlo directamente al continente americano para demostrarle a la ciencia que la Biblia siempre tuvo la razón de que la tierra era redonda. Un científico que fue el primero en observar las estrellas en los Estados Unidos, dijo que habían 1400 estrellas. Después aparecieron 3 y dijo que eran 1403. Y quería contradecir lo que las Sagradas Escrituras dice, porque en Isaías dice la Biblia que las estrellas del cielo no se pueden contar y que todas ellas Dios las llama por su nombre. Luego este mismo científico que dijo que solamente había 1400 estrellas, 70 años después la ciencia descubre que el cielo está lleno de estrellas, tal como lo dice el libro de Isaías. No decía la ciencia que en el sol había habitantes. No decían los científicos y filósofos que en la luna había habitantes. No mantuvo Dios todo el tiempo en las Sagradas Escrituras que solo en la tierra halló gracia a Dios para colocar al hombre y a la mujer y hacer de la tierra la corona de la creación. No discutían ellos diciendo que en el sol había habitantes, que en la luna había habitantes. De ahí viene la palabra que nosotros utilizamos de marciano para el planeta Marte, porque ellos decían que en Marte también habían habitantes. Mas sin embargo, cuando la ciencia aumenta, esa misma ciencia tiene que decir: nos equivocamos, no hay habitante en la tierra, no hay habitante en la luna y no hay habitante en Marte. Pero la Biblia sigue diciendo lo mismo 4.000, 40, 50, 60.000 años, porque mientras la ciencia ha tenido que cambiar, mientras la ciencia han tenido que hacerle arreglos, mientras la ciencia ha tenido que estarse reinventando, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Hasta el día de hoy, año 2023, no ha habido que hacerle un arreglo a la Biblia. Aleluya, no lo hay. Entonces la gente quiere rechazar la Biblia. Mas sin embargo, la Biblia, óigame bien, y quiero que usted lo sepa: fuera de la Biblia no hay ningún propósito para vivir. No lo hay. No lo hay. ¿Sabe lo que hay? Conjeturas. No, mira, el mundo se acaba para el que muere. Dios no existe. Dios es una fábula inventada por el hombre. Y mientras ellos se envuelven cada día más en su negrura,
en su temor, en su misterio. Yo le voy a decir algo a usted que le dije a un sociólogo de la Universidad Nordestana. Yo prefiero estar en un lugar donde me digan que hay vida después de la muerte. Yo prefiero estar en un lugar donde me digan que fui creado. Yo prefiero estar en un lugar donde me diga hay un Dios que te va a llamar a cuenta por tus actos. Yo prefiero estar en un lugar que cuando el médico dice hay cáncer, va a morir, la Biblia me dice hay uno que llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Yo prefiero estar en un lugar que cuando el mundo me dice no vas a ser sano, tu matrimonio se acabó, estás en depresión, vas a ser un adicto para siempre, vas a ser un alcohólico para siempre. Yo prefiero estar en un lugar donde me diga hay esperanza en Dios, hay esperanza para el que ora, hay esperanza para el que busca la presencia de Dios, hay esperanza para el que se congrega, hay esperanza para el que cree, hay esperanza para el que busca a Dios, hay esperanza, hay esperanza. Aleluya. Usted sabe lo triste que vivir una vida allá afuera sin esperanza. Mira, nosotros fuimos a comer con Lisa y Daniel a un restaurante. Y Daniel estaba al lado de un anciano judío de más de 80 años. Y él se abre con Daniel y le dice: Daniel, yo casi voy para 90 años y casi me voy a morir. Y él dice: no, no importa, todos vamos a morir. Y el viejito dijo: es que tengo miedo de morir. Claro que tiene que tener miedo de morir, porque el único que nos da esperanza de vida eterna es Jesucristo en la palabra de Dios. Miren, la gente me habla a mí de ciencia, y la gente me habla de History Channel, y la gente me habla, no estoy menospreciando la ciencia ni los científicos. Yo lo único que quiero que usted entienda, que la misma ciencia que nos dijo que los chicles dan caries y son malos, fue lo mismo que nos dijeron que el chicle era bueno para mantener una salud dental. No estoy diciendo nada malo en contra de la ciencia y los científicos, pero lo mismo que nos daban alcanfor para quitarle el apretamiento de pecho a los niños, ahora nos dice que es cancerino. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Alguien está entendiendo? La ciencia se contradice. La ciencia diariamente está dando pasos en falso. La ciencia todos los días está buscando. Miren, yo le digo algo. Mire algo sencillo. Se gastan millones de dólares para descubrir el universo y el hombre no se conoce ni siquiera a sí mismo. Aleluya. Están buscando el problema del hombre fuera del hombre. Y las cosas que están pasando, tenemos que reconocer lo que la Biblia dice. El hombre cayó de la gracia y se volvió un monstruo. Y eso nadie lo puede contradecir. Le hago una pregunta. ¿Por qué usted tiene que buscar siempre más de una opinión cuando se trata de un diagnóstico? Porque la ciencia se equivoca. Mire, cuando mi hermana Marisela quedó embarazada de Maricel, hubo un médico que le dijo que era un tumor y que se lo tenía que sacar. Y mi hermana estaba tristísima, con la barriga ya grande, que era un tumor de ella. Y alguien le dijo: mira, Mari, ella está ahí, me tiene que estar viendo ella ahí, ella lo sabe. Mira, Mari, búscate otra opinión de un médico. Y ella calladita fue donde el doctor Andrés, al lado de la Asociación Duarte donde yo trabajaba, anuncio no pagado, porque está ahí todavía el banco. Después no diga que fue por mí, yo no le mandé a abrir cuenta ahí. ¿Y sabe qué dijo el doctor Andrés cuando le hicieron los análisis? Tiene 3 meses de embarazo. Sí. Mientras uno dijo que es un tumor, otro dice que es una niña, que era una criatura de 3 meses. Y ahí anda el tumor que ya le dio una viñeta a mi mamá, se llama Marlene, la primera hija de mi hermana Mari. Si se lleva del primer médico, la mata.
La ciencia nunca es exacta. La ciencia nunca es verdadera. Por eso la ciencia tiene que ser sometida a escrutinio. Y todos los años están analizando patrones y también postulados y principios que ellos han establecido. Porque la ciencia se equivoca. Pero la Biblia hasta el día de hoy no ha habido que quitarle, no hemos tenido que añadirle, no hemos tenido que cambiarla, no hemos tenido que transformarla. Cuando la palabra, óyeme bien, cuando un pastor te dice, si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si te vas a China, te van a decir qué tengo que hacer para ser salvo. Si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere de todo corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si te vas a Arabia Saudita, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y que creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No te van a decir una cosa y luego te lo van a cambiar. Es el mismo diagnóstico. Necesita a Cristo, necesita a Cristo. Te va de la tierra, necesita a Jesucristo. Aleluya. Un día le abro la puerta a un testigo de Jehová en mi casa. Y estaba predicando del orden mundial. Y yo lo escucho. Y me dice, va a venir un día donde Dios va a reinar la tierra. Digo, no, Dios reina en la tierra. No, porque si Dios reinara no hubiera guerra. Dice él a mí. Y yo dejándolo, como dice el cuento. Los que han oído el cuento saben a lo que yo me refiero. Yo dejándolo. Entonces me dice, no, porque aquí hay guerra. Si Dios reinara no hubiera guerra. Y digo yo, entonces Dios no reina en el cielo. Dice, no, pero en el cielo es reina. Digo, pues ya hubo una guerra, mi hijo. Allá hubo una guerra grandísima. Una tercera parte de los ángeles tuvieron que votar de allá del lío que se armó allá arriba. Digo yo, mira, cheque ese manual que te dieron y dile a tu anciano que sí hubo una guerra en el cielo. Y Apocalipsis 19 dice, gloria a Dios, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Eso no cambia. Eso no cambia. Miren, yo quiero, como estamos en una época de leer la palabra de Dios, yo quiero que ustedes puedan volver a creer y a confiar en la Biblia. Porque la Biblia, y este es el segundo punto, la Biblia es el único libro que nos dice por qué necesitamos la gracia. ¿Por qué la necesitamos? Y es porque la Biblia te confronta con tres realidades. Ahorita vimos tres verdades de la Biblia. La Biblia contiene la creación del hombre. La Biblia es el único libro que tiene la caída del hombre. Es la Biblia la que nos narra el origen del pecado. El origen, la causa y consecuencia del hombre haber caído en desgracia. Y es la Biblia la única que nos enseña que sin importar a dónde ha caído el hombre, la Biblia habla acerca de que el hombre será redimido sin importar la condición en la cual haya caído. Así que es la Biblia la que te dice tu origen, es la Biblia la que te enseña tu condición y es la Biblia que te enseña el remedio para la condición del pecado de toda la humanidad. Fuera de la Biblia no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, hermanos, fuera de la Biblia. Punto número 2, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? Número 1, por la realidad del pecado. Y yo quiero que lo leamos, voy a leer Romanos 7. Porque la Biblia te habla de una realidad. Mira, ninguno de nosotros podemos echarnos a un lado cuando se trata de la realidad del pecado. Todos somos pecadores. Todos tenemos debilidades. Es más, el hombre que no tiene a Dios, el hombre natural, oye esto, café. El hombre que no ha recibido la gracia y el favor de Dios. Y si alguien me preguntara, pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Yo digo
que la gracia de Dios es ese amor de Dios extendido a la humanidad para librarlo de su condición. Si me dicen, pastor, ¿qué es la gracia? Es ese regalo que Dios me devuelve a mí otra vez, de tener la capacidad de vivir en libertad y no ser esclavo del pecado. Si alguien me dice, pastor, ¿qué es la gracia? Mira, no hay una palabra para poder describir la gracia. Por eso le fijé el cuadro de ese esclavo llamado Hugo, porque la gracia es el amor de Dios manifestado en un hombre que vive en miseria, para que por fin sea libre. Entonces mira esto, café. Un hombre que no conoce a Dios y una mujer que no conoce a Dios, de que se levanta él luchando con sus malos pensamientos. El que está allá afuera diariamente se esfuerza en ser bueno y hacer el bien, porque la lucha del hombre que está allá afuera es ser bueno. Esa es su lucha, porque es esclavo del pecado. Es esclavo de una condición que el hombre recibió en el momento que le entregó su vida al diablo. Oiga lo que dice Romanos capítulo 7. Y de esto es la primera parte de la segunda parte, que dice: necesitamos la gracia por la realidad del pecado. Oiga, voy a coger de todos los versos bíblicos el más que me gusta. Dice así Romanos 7, en su verso 8 en adelante, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, o sea, tomando fuerza por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero oiga lo que dice ahora: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, el mandamiento, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando el apóstol Pablo habla de estos primeros versos, está hablando de la conciencia del hombre. Porque a la conciencia del hombre Dios le dio el mandamiento. ¿Sabe para qué? Para que nunca tengamos excusa de que nadie nos dijo que eso era malo. Desde niños sabemos lo que es malo y bueno. El apóstol Pablo dijo: mucha gente, Luis, y lo estoy diciendo con mis propias palabras, mucha gente se conformó con tener la conciencia y hacer sentir la conciencia bien, hasta un momento en que la conciencia nuestra nos engaña. Óigame bien, no llega una persona a hacer tantas cosas malas una y otra vez, que en un momento le parecen buenas y ya la conciencia no le reprende. ¿Sabe cuándo te reprende? Al principio. Tú te sientes mal porque sabes que es malo, pero llega un momento en que tu conciencia no te determina una verdadera justicia, porque la engañamos y nos engañamos fácilmente. ¿Cómo? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Si yo no mato, si yo no robo y si yo no murmuro, yo puedo adulterar. Yo puedo acostarme con otra mujer que no es mi esposa, porque si ella está de acuerdo y ojos que no ven, corazón que no siente, yo no estoy haciendo nada malo. Usted sabe lo que decían mis hermanas, lo mismo que decía mi mamá y lo mismo que decía mi abuela: no importa lo que haga el hombre, después que yo no lo sepa y que no sea frente de mi casa, no me importa. ¿Alguien oyó eso o lo oí yo nada más? Entonces llega un momento donde tu conciencia se nubla, y el apóstol Pablo está diciendo: cuando tu conciencia se nubla, cuando tu conciencia no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entonces tú estás vendido al pecado y entregado a la maldad. Ahora mira lo que dice el verso 15, hablando ahora de la realidad del pecado, que todos debemos entender. Desde que el hombre cayó en desgracia, el pecado tomó ocasión de él. No sé qué fue lo que se dañó, son cosas espirituales muy profundas. Se habla de degeneración, se habla de un corazón dañado,
se habla de una raza humana en decadencia. Lo que yo sé, que usted nada más tiene que mirar afuera las cosas que están pasando para ver el grado de maldad al cual hemos llegado. Ahora, ¿qué dice Romanos 5, 14? 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El verso 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que mi conciencia es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y las cosas empeoran, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Antes de venir a Cristo, en nosotros no mora el bien, mora el mal. Y yo sé que esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, yo me deleito en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el pecado, hermano. Y la Biblia nos advierte de la realidad del pecado. Y nadie puede ignorar esto, porque no importa quién sea, dónde vive, dónde te educaron, todos somos víctimas del pecado si no venimos a Cristo Jesús. Dáselo fuerte. El otro día vi una entrevista de una pareja transgénero, porque por más que lo oigo, menos lo entiendo. Él, que es ella, que ustedes lo vieron, que dio a luz, él es ella, pero decidió ser él. Pero se casó con un hombre que decidió ser ella. O sea, al final a él le gustan las mujeres, porque se casa con un hombre que es transgénero mujer, pero no se cortó el miembro porque ella fue que lo preñó a él, que no es él sino ella. Eso es un trabalengua. Entonces él, que está con barba y cabello corto, embarazada, que es ella, está en una entrevista de un canal de televisión con ella, que es él. Entonces dice él, le dice el periodista: ¿qué ustedes quieren después de tanta discusión? Y discuten y Biblia y qué sé yo qué. Entonces él dice: yo lo que quiero es que nos acepten como somos. Y ahí duró eso de que nos acepten como 10 horas. Y yo hubiera terminado con una sola pregunta y me voy para mi casa. En 30 segundos, Denis, le digo: ¿cómo tú quieres que te acepte como tú no has nacido cuando tú no te aceptaste como Dios te trajo al mundo? Suban los anuncios, apaguen las luces, que nos vamos. El mundo quiere que le acepten como no ha nacido, como no han venido al mundo, pero eso es consecuencia del pecado. Y el pecado no tiene fin, el pecado no tiene límite. Se van a seguir hundiendo, se van a seguir hundiendo, se van a seguir cayendo, porque Romanos capítulo 1 dice que cuando el hombre se hace sabio en su propia opinión, Dios lo entrega a sus pasiones y a sus debilidades para que vea cuán asqueroso y sucio son por dentro. El único que tiene remedio para el pecado se llama Cristo Jesús, que dio su sangre en la cruz del Calvario y nos ofreció esa sangre para ser libres de ese gen maldito que se llama el pecado. Mire, usted sabe por qué nosotros estamos aquí: por esa gracia. Porque si esa gracia de Dios no nos hubiera bañado nosotros estuviéramos como ellos, luchando con debilidades y pecados. Que eso sí es triste, hermano. Mire lo que está pasando ahí afuera, hermano. Mire, no se puede vivir ahí afuera. No se puede vivir. Mire, yo sé que lo que voy a decir va a chocar muy fuerte en la comunidad de Santiago. Pero si ese padre que le dijeron baja la música lo hubiera bajado, y si ese padre, cuando el policía vino a desmontar las bocinas del carro, no le va encima al policía, el niño no muere.
no muere el niño. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre que no tiene a Dios, la soberbia. Ya habían venido 3 veces a decirle: mira, cuando pase el carnaval, tú vuelves y pones tu radio, mijo, pero la música tuya está interrumpiendo el carnaval, bájala. Habían venido 3 veces y llamaron luego a la policía, pero la soberbia, el orgullo, ¿quién iba a decir? Óigame bien, ¿sabe por qué? Porque el hombre va a cosechar sus frutos y su iniquidad. El muchacho estaba a cientos de metros, se dispara una bala donde hay miles de personas. ¿Dónde llegó? Al hijo único que él tenía, para decirle: tiene que bajarle 2 a esa soberbia y a ese orgullo que te está consumiendo. Sé humilde, sé obediente a la autoridad de Romanos 13. Si hubiera sido obediente, su hijo no muere. Pero como la soga parte por lo más delgado, entonces el policía. Y salieron: que queremos justicia. Ustedes quieren justicia, meten a ese papá preso, que va a llevar en su conciencia que por culpa de su rebeldía y de su ira, su hijo de 12 años se le quitó la vida. Ese es el pecado. No importa qué edad usted tenga, el pecado nació en el jardín del Edén y el pecado está en usted. Y si usted se descuida, el pecado siempre será más viejo que nosotros. El pecado siempre nos va a llevar experiencia y nos va a llevar capacidades y sabiduría, al grado de que para pecar no hay que ir a una escuela. Hay que ir a la escuela a aprender lo bueno. Hay que ir a la escuela a aprender justicia. Pero no se va a una escuela a aprender a ser mentiroso. No se va a una escuela a aprender a robar y adulterar. No se va a una escuela para aprender a mentir. No se va a la escuela para aprender ira. Eso lo lleva el hombre en los genes del pecado. Solo Cristo nos libra del pecado. Por eso tenemos que venir a Él, para ser un hombre y una mujer libre de esa maldición que se llama pecado, y retomar una vez más el control de nuestras vidas. Dile al que está a tu lado bien serio: oye, el pecado es una realidad, no te juegues con eso. Oye, el pecado es tan sucio y tan asqueroso, es el pecado, que me pone a mí a mirar la vecina, a la mujer del vecino, y pone al vecino a pensar: qué buena está esa pastora. Sí, porque el pecado siempre te lleva a mirar lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Dale el aplauso al Señor, eso es el pecado. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, tú reconoces que no hay mujer como esa que Dios te ha dado, que es la que está contigo, la que te entregó su juventud, la que te entregó los mejores años, la que te ha soportado todas las pocas vergüenzas, la que te ha aguantado hambre y miseria, la que te ha aguantado ofensa. Esa es la mujer más bonita que Dios te ha dado, la que duerme contigo, la que te lo ha soportado todo, la que te aguanta, la que cuando tú estés enfermo es la que está ahí al lado tuyo. Dáselo más fuerte al Señor. Esa es la mejor mujer del mundo que tú tienes ahí. El pecado no te deja ser feliz con el Toyota Camry que tienes, porque tú quieres la Land Rover del vecino. Pero venga a saber los dolores de cabeza y los líos que hace el vecino para pagar la Land Rover. Y tú llegas y parqueas tu Toyotita Corolla y se te olvida abierto, porque si te lo roban no te importa, no se llevaron gran cosa. Puedes comprar otro carro que está a tu alcance y no tiene miedo que se lo lleve el banco, no tiene miedo de que lleve el cherry. Llega a tu casa y vive en paz y tranquilo, porque al final del cuenta la Land Rover, el Toyotita, el Datsun y el Honda te lleva al trabajo y a donde tú necesitas ir. El pecado no deja que la gente sea feliz. El pecado no deja que la gente sea feliz. El pecado es una realidad, y sea hoy o sea mañana lo vamos a enfrentar. Me quedan 2 minutos para terminar. La Biblia nos habla de la realidad de la muerte. Ningún libro es tan claro como la Biblia, que nos dice que tarde o temprano vamos a morir.
Por eso Dios determinó que Jesús fuera nuestro intercesor, nuestro abogado. Porque el único que tiene poder y autoridad para vencer la muerte es Cristo Jesús. Miren, lo voy a decir de esta manera porque me quedan 2 minutos nada más. Pero miren, me di en 5 y no fue la pastora, fue Jeffy. Jeffy me dio 5. Miren, voy a decir esto como lo más serio que usted ha escuchado en su vida. El tramo de la muerte no es fácil para ninguna persona cruzarlo. Usted está viviendo la vida, usted está gozando, usted está trabajando. Pero el día que llegue ese momento, es un momento serio. Es un momento muy serio. Y no es un puente que se puede cruzar fácil. Por eso el Señor dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin. Estar contigo hasta el fin. Miren, no voy a coger a nadie de ejemplo porque no quiero que nadie se me muera antes de tiempo. Pero estoy aquí agarrado con Juanico aquí. Juanico está conmigo, ¿verdad? Aquí está Juanico, solo, triste. Y Jesús viene y se le para al frente, en el umbral de la muerte. Y le dice, Juanico, no tenga miedo, yo vine a buscarte. En el año 1988, una señora que se convirtió conmigo predicando casa por casa en el lecho de su cama. Cuando iba a morir le dijeron, te buscamos un sacerdote. Ella dijo, no, búsqueme el pastor que está en la esquina ya, que Dios me lo mostró. Es un muchacho jovencito, orejú, dientú, así mismo le dijo. Sí, no estoy bromando, no estoy bromeando. Y es la única iglesia evangélica que está ahí, esa fue la que vi en sueño. El Señor me dijo que lo buscara a él. Yo estuve con esa señora casi 10 meses predicándola. Oye, Eduardo, la primera persona en mi vida que yo he bautizado echándole agua por la cabeza porque ya no se podía parar de la cama. Y la bautizamos, su cabellera blanca, larga, bien linda. Le sacamos la cabeza de la cama y ahí le echamos agua. Y un día, terminando yo de darle la doctrina, un lunes, me dice, pastor, el Señor me viene a buscar el miércoles. Y yo quiero que esté toda la iglesia aquí. Y yo quiero que vengan y me canten mi coro favorito cuando allá se pase lista. Porque el Señor dijo que el miércoles a las 12 me viene a buscar, de la noche. Miren, esto no hay tutía ni cuento. Llegamos, ¿te acuerdas, mi amor? Hicimos té, bebimos té, cantamos. Entonces comenzamos, ella dijo, pastor, ya casi van a dar las 12, comencemos a cantar. Y comenzamos a cantar. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista yo he de estar. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Faltaban 5 minutos para las 12 y ella interrumpió. Y con sus ojos cerrados dijo, Señor, pastor, ya llegó en un carro blanco. Está parqueado frente a la casa. Ella está con sus ojos cerrados. Está llena la casa de la iglesia nuestra. Ella dice, pastor, ya entró a la galería. Entró a la sala. Está llegando. Dijo, ya entró. Entró y me llama con la mano. Cuando extendió su mano dijo, pastor, lo veo, lo voy a ver allá algún día. Extendió su mano y ahí la cerró. Cuando yo miré mi reloj Casio, el que Shakira despreció,
Las 12 en punto. Las 12 en punto. Ahí expiro. A la misma 12. Miércoles. Cantándole cuando allá se pase. No hay guión de Hollywood que produzca eso. No hay una mente humana que tenga la capacidad de decir a qué hora se va a morir. No la hay en la tierra. El Cristo que un día prometió estar contigo hasta el fin, el día que tenga que partir de la tierra, el tramo más difícil de caminar en la vida, Él lo va a caminar contigo. Hácelo fuerte al Señor, hácelo fuerte. Por eso, los creyentes que hemos aprendido a desarrollar esa fe, esa confianza en Dios, no le tememos a la muerte. Es la única, la Biblia, la iglesia que tiene esa capacidad. Número 2, ¿por qué necesita la gracia del Señor? Por la realidad del pecado, por la realidad de la muerte y por la realidad del juicio divino. Todos vamos a tener un juicio, todos. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. No puedes escapar del pecado, no puedes escapar de la muerte, no puedes escapar del juicio divino. Todos tenemos que enfrentarlo. Desde Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hasta el hombre más sencillo de la tierra, todos vamos algún día a morir. Vamos algún día a lidiar con las debilidades y el pecado y vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Lo único que te da la fuerza y la capacidad para tú poder sobrellevar cada una de esas cosas que hemos mencionado es la gracia y el favor de Dios a través de Cristo Jesús.